¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla? Buenos días, sí. Sí. Ok, gracias. Bien, el tema de hoy es cortito. Forma diferencial de la ley circuital de Ampère. La clase anterior ya habíamos visto la ley circuital de Ampère y les dejé planteado un problema que está resuelto para que lo analicen. Entonces, hoy vamos a ver esa ley circuital de Ampère, pero en forma diferencial. Para poder obtener la ecuación de Ampère en forma diferencial, tenemos que utilizar el teorema de Stokes. Aquí tenemos en este gráfico el teorema de Stokes. Entonces, esta integral cerrada de línea, esta trayectoria circular, esta circunferencia, encierra una superficie. Vamos a ver si se puede pintar. ¿Ya? Esa superficie. Entonces, la trayectoria, el contorno de esta circunferencia, de este círculo, es la circunferencia, todo esto. Entonces, la integral cerrada de línea, esta integral cerrada de línea, contorno C. Si nosotros ponemos el vector f tangente a esta trayectoria cerrada de línea y realizamos el producto punto con el vector de L, y el vector de L es que determina la trayectoria de integración de esa circunferencia. Si nosotros realizamos, si consideramos únicamente el contorno de esta circunferencia, es igual, eso de ahí va a ser igual, de más abajo, se convierte en una integral de superficie. Integral cerrada de línea se va a convertir en una integral de superficie. ¿Cuál superficie? La que contiene este contorno cerrado, es decir, esta circunferencia contiene a la superficie que tengo pintado de amarillo. Es una circunferencia que está en 3 dimensiones, por eso es como de forma de un óvalo. Es igual al rotacional de la función f. Rotacional de la función f con la cual se realiza este vector rotacional de la función f, se realiza el producto punto con el vector superficie. Y ustedes están viendo acá, en esta gráfica, el vector rotacional de la función f. La función f estaba aquí en la trayectoria cerrada, tangente a la trayectoria cerrada. Se convierte en una integral de superficie y este vector f se va a convertir en un vector rotacional, es decir, el rotacional de este vector f. Aquí hay un error en esta parte, no es rotacional de b, este aquí es rotacional de f. Entonces acá es el vector rotacional de f, eso es lo correcto. Entonces ahí en el material que tienen hay un error.
vez de B es F. Es decir, este vector tangente a la trayectoria es el que conforma el rotacional. Y recuerde que el rotacional es otro vector de acuerdo a las coordenadas que pueden ser cartesianas, cilíndricas o esféricas. Entonces, ustedes tienen, les dije que sacaran copias y tuvieran a la mano esa hoja de ecuaciones de los gradientes, divergencias rotacionales en sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Eso es muy importante para el desarrollo de estos problemas. Bien, entonces eso es lo que se puede decir en cuanto al teorema de Stokes. En resumen, es que una integral cerrada de línea se va a convertir en una integral de superficie. La integral cerrada de línea es esta circunferencia y la superficie que estamos hablando de la parte derecha es la que contiene esa circunferencia y el vector rotacional de F es perpendicular a esa superficie. Es muy importante, si usted siempre para poder dibujar el vector rotacional a la superficie tiene que salir en forma perpendicular. Si usted lo hace algo así, no es correcto, porque ese vector es perpendicular a la superficie. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, entonces, aplicando el teorema de Stokes a la ecuación de Ampère. Entonces aquí regresamos a la clase anterior y vemos que esta es la ley circuital de Ampère en forma integral. Partiendo de esta ecuación de la ley de Ampère en forma integral, aplicando el teorema de Stokes, vamos a obtener la ley circuital de Ampère, pero en forma diferencial. Ustedes ven la parte izquierda es una integral cerrada de línea y la parte derecha es una integral de superficie. ¿Cuál superficie? La superficie que contiene la corriente. Es decir, si nosotros vamos acá, visto en dos planos, esto es un cilindro, va a ser un poquito más grande. Entonces, si aquí es el centro, esto sería el radio. Tenemos el radio A. Esto ya habíamos considerado la clase anterior. Si lo veo de la parte derecha, de acá, si yo observo de acá, como este es un cilindro, lo que me voy a ver es un círculo. Así le voy a ver. El círculo. Para ver la distancia, el círculo. Pero si yo le dibujo esto en 3 dimensiones, esto no va a ser necesariamente un círculo, sino una forma de un óvalo. Esto sería este cilindro, pero ya no en 2 dimensiones, sino el cilindro en 3 dimensiones.
y se le borra, lo doy acá. Y esto no se ve, está dentro. Ya tenemos un cilindro en 3 dimensiones. Visto de acá, es un círculo de radio A. Bien. Cuando en la ley de Ampere, voy a borrar ahorita arriba, no necesito esto. Entonces aquí mismo voy a poner la ley circuital de Ampere, integral cerrada de línea del producto punto entre el vector campo magnético, perdón, y el vector desplazamiento. B, recuerden, es densidad de flujo magnético. Y en electricidad y electromagnetismo era mu sub 0 y neta encerrada por esta trayectoria circular. Si nosotros cogemos una trayectoria circular, algo así, este está afuera y este de aquí adentro, no se ve. Entonces, si por este alambre conductor de radio A circula una corriente I, los vectores densidad de flujo magnético B y el vector de L están en esa dirección, aplicando la regla de la mano derecha. Es decir, esta integral cerrada de línea encierra toda la corriente. Esto es para un R mayor que A. Pero si yo considero para un R menor que A dentro del cilindro, la trayectoria cerrada ya no encierra todo. Vamos a tratar de hacer algo así mismo. El radio R. Ya ahí, en cambio, ya no tengo toda la corriente encerrada. Tengo una sección nada más. Y la ecuación para determinar la corriente es igual a la integral de superficie del producto punto entre el vector densidad de corriente por el vector superficie. ¿A dónde? Acá. Entonces voy a ponerle para un radio R menor que A, esto de acá. No está encerrando la totalidad de la corriente, solamente una sección nada más, una porción, digamos. Esto sería el radio, que eso ya se vio la clase anterior. Entonces ahí tenemos el radio. La corriente solamente estoy viendo de este lado, la corriente sale por acá. Entonces, de acuerdo a la regla de eso del punto, el punto se pone por donde el círculo y en el interior. Significa que la corriente está saliendo en forma perpendicular de esa superficie. Y ahí ubicamos el I, pero no es el I total. Ese I es el parcial. Es un I'. Estamos claros. Entonces, acá yo tengo la corriente total I. Y si encierra la totalidad,
sería igual en la parte derecha de la ecuación de Ampere, mu sub 0, vamos a poner con rojo mismo, en el primer caso para R mayor que A, es mu sub 0 y está encerrando toda la corriente. Eso es para R mayor que A. Pero si consideramos para R menor que A, este de acá, en la ley de Ampere, voy a poner con azul, en la parte izquierda es lo imaginario, integral cerrada de línea, B punto de L. En la trayectoria imaginaria se dibujan los dos vectores, el B y el de L. Mu sub 0 y, como en el segundo caso es para un R menor que A, y observamos aquí que la corriente I total circula por todo el área del cilindro, el área de radio A todito. Entonces, en el primer caso es igual a I, a toda la corriente, pero en el segundo caso, como es para R menor que A, y vamos a pintarlo, solo encierra una parte nada más, eso que está ahí. Si el radio disminuye, la cantidad de corriente que encierra es menos, es decir, siempre está encerrando una corriente inferior a I. Entonces, en este caso, la corriente no es I, ahora la corriente es I'. Entonces, vamos a cambiar. Este es I'. Entonces, mu sub 0, I'. E I' se lo calcula con esta ecuación. ¿De dónde a dónde va a ser? Integral de superficie. Esa integral de superficie, los límites de la superficie van a ser únicamente lo que tiene el radio R, de 0 a N. Entonces, eso es con respecto a la parte derecha, pero si usted ve claramente que es una integral cerrada de línea, una integral cerrada de línea, ¿sí? Es una trayectoria, nuevamente. Aquí voy a poner en 3 dimensiones. Esta trayectoria cerrada que está acá con azul, yo le estoy ampliando para observar mejor la gráfica. Entonces aquí tengo el radio R, es para R menor que A. Entonces usted ve que esta es la trayectoria cerrada de línea. Y ahí tengo dibujado los vectores, ¿verdad? Estos vectores de aquí. ¿Cómo están? Tangente a la trayectoria. Si usted ve ahí, vamos a dibujar con otro color, ampliando más para que se vea bien. No funcionó ahí. Recuerde que la tangente solamente toca un punto de la tangente a esa trayectoria. Entonces ahí tenemos el vector B y el vector, ahí mismo vamos a poner otra flechita, el vector de L. Como ustedes ven aquí el teorema de Stokes, tenemos la trayectoria circular, la integral cerrada de línea, que se va a convertir en una integral de superficie. ¿Y de cuál superficie estamos hablando? De la que contiene esa circunferencia. Entonces, regresando acá al gráfico vemos la trayectoria cerrada, ¿verdad? Que los vectores se grafican en la trayectoria cerrada, tangente en cada punto a esa trayectoria.
Y esa trayectoria cerrada, que es una circunferencia que limita el círculo, ¿verdad? Es la superficie que está pintada. Entonces, en la parte derecha, acá, en la otra ecuación, es I'. Entonces, mu sub 0, I'. Pero la I' va de 0 hasta R, ¿de qué? Bueno, no lo vamos a poner aquí los límites. Es una integral de superficie del producto punto del vector J y del vector superficie. Entonces aquí adentro tenemos la corriente que está saliendo. Es de este gráfico que está aquí. La corriente sale. Si la corriente sale, el vector J se dibuja en la misma dirección de circulación de la corriente. También está saliendo. Ahora, para utilizar la ecuación de la corriente I' que estamos poniendo, que es igual a la integral de superficie J punto ds, yo tengo que dibujar en esta superficie. ¿Cuál superficie? La interna, lo que está con la trayectoria de azul, ¿verdad? Ahí está el J y también está el ds. Utilizo el mismo símbolo de aquí saliendo perpendicular y ya tengo los dos vectores. ¿De cuál superficie? De la que contiene. Entonces, si usted ve acá, es lo que se aplica en el teorema de Stokes. Pero ¿cuál es lo adicional en el teorema de Stokes? Entonces, en la ley circuital de Ampère es la corriente que estábamos dibujando. La corriente que es igual a la integral de superficie por en el producto punto entre el vector J y el ds. ¿Sí? Que contiene a la superficie del contorno, pero en la ley circuital de Ampère de aquí es el contorno, la integral cerrada, la parte imaginaria, y acá la I neta es la superficie real, las corrientes reales, la superficie real que encierra la trayectoria. Entonces, como usted ve, entonces se está demostrando, ¿verdad? Que tenemos la superficie que encierra la parte derecha, pero ahora no es la corriente. Ahora, utilizando el teorema de Stokes, decimos que trabajando únicamente con la parte izquierda, este de aquí, que es de tipo imaginario, es decir, imaginario porque los vectores lo dibujamos sobre esa trayectoria imaginaria, es decir, la trayectoria es imaginaria. Nosotros imaginamos una trayectoria cerrada y en cualquier punto de esa trayectoria cerrada, en este caso circular, dibujamos los dos vectores, el vector densidad de flujo magnético B y el vector desplazamiento DL, que me indica la dirección de integración. Entonces, esta integral cerrada de línea, que es acá, que estamos dibujando esta circunferencia de radio A, vamos a convertir, utilizando el teorema de Stokes, a una integral cerrada de superficie. ¿Cuál superficie? La misma superficie que está describiendo esta trayectoria. Entonces es un poquito diferente. Coincide para un R menor que A, porque la trayectoria cerrada de línea contiene la superficie total R. En cambio, para R mayor que A, la integral cerrada de línea en la ecuación de aquí no contiene toda la superficie que encierra, no contiene la corriente, solamente la corriente está de 0 hasta A. Entonces,
resulta ser idéntico en el teorema de Stokes para un R menor que A. La trayectoria cerrada de línea describe una superficie. Entonces, en el teorema de Stokes, esa trayectoria cerrada de línea equivale, es igual, ¿sí? Lo mismo me da tratar con la parte izquierda, una trayectoria cerrada de línea, o tratar con la parte derecha, que es una integral de superficie. ¿Cuál superficie? La que describe esa circunferencia. Pero aquí hay algo diferente. Es el rotacional. Ese es el teorema. El rotacional, producto punto con el vector ds. El vector ds tangente, perdón, perpendicular a la superficie que describe esa trayectoria. Entonces, y el rotacional de F, estoy acá abajo, ¿verdad? Es perpendicular, es otro vector, es perpendicular de la superficie que describe esa trayectoria circular de la superficie hacia afuera. Entonces, acá, si estamos tratando para un R menor que A, que coincide con la ley circuital de Ampère, encierra todas esas cargas, entonces esta integral cerrada en línea que estamos poniendo acá, voy a escribir nuevamente la integral cerrada de línea de el producto punto. Estoy escribiendo con el cursor que a veces no puedo escribir la letra. Entonces B punto D, lo estoy escribiendo es con el mouse, un poquito más complicado. DL. Esta integral cerrada de línea, que es la trayectoria de esta circunferencia, igual a la integral de superficie. ¿Cuál superficie? La que contiene esta trayectoria circular. ¿Es igual a qué? El rotacional. Tengo que ponerle en paréntesis. ¿Rotacional de qué vector? De la izquierda, del vector B. Producto punto con el diferencial de superficie. ¿Cuál diferencial de superficie? De la que está pintada con verde. Ahí cojo un diferencial de superficie. Entonces aquí estoy dibujando. Bueno, ahí se me va a hacer muy pequeñito. Entonces, como está en 3 dimensiones, yo dibujo el vector. Vamos a ponerle de color rojo. Aquí justo vamos a poner del centro, ¿verdad? Le puedo poner donde quiera. Y ese vector está saliendo en forma perpendicular. Ese es el vector, el punto, justo en el centro, es este vector de aquí. Entonces, ese vector es el rotacional del vector B, de este vector de aquí. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está entendido? ¿Están ahí? Ah, se fueron. Sí, está claro. Ya, ok. Entonces, esto es lo que está explicado acá. Ley circuital de Ampère. Partimos de la ley de Ampère y la corriente neta encerrada por esta trayectoria circular. Esa corriente lo reemplazamos por la ecuación de la corriente, que es integral de superficie, producto punto de los dos vectores J y ds.
Entonces acá, ¿verdad? Aquí estamos la ecuación. Este es el teorema de esto. Con la falla aquí, ¿verdad? Este vector f que está tangente a la trayectoria es el que forma el rotacional de f. Aquí hay un error. En vez de b es f. Lo que les había corregido acá. Este f es el de acá, que forma el rotacional. Entonces, cuidado, van a decir, ¿por qué es decir, este f es distinto al de acá? Se aprenden de memoria y después no saben cómo. Entonces, en la integral cerrada en línea del vector f es igual a la integral de superficie que contiene esa circunferencia de rotacional de f. Acá hay que ponerle el f. Entonces, utilizando la ley circuital de Ampere, que es esta, ¿sí? Integral cerrada de línea, b punto de L, mu sub 0, I neta encerrada, pero esa I neta le reemplazamos por su ecuación de la corriente, que es integral de superficie, j punto ds. Entonces, la parte izquierda voy a convertir exactamente lo que les dije acá, esto de aquí, este gráfico de aquí, lo que está dentro, que coincide. La parte izquierda, la integral cerrada de línea, convertir en una integral de superficie. ¿Cuál superficie? La que contiene esa trayectoria de línea. Entonces regresamos acá. Esta integral cerrada de línea b punto de L convertimos en una integral de superficie ¿de quién? Del rotacional de este vector b, producto punto, con el vector superficie. ¿Cuál superficie? La que describe esta trayectoria cerrada. Y de ahí, como la parte izquierda es la superficie que describe esta trayectoria y la parte derecha es la misma superficie que está conteniendo esta aquí. Esta de aquí es la misma superficie que ya les dije, lo de aquí. Entonces, como se trata de la misma superficie, al integrar la parte izquierda y la parte derecha, nos va a quedar, mire, vector superficie, superficie, nos va a quedar el rotacional de B, la parte izquierda, y la parte derecha, mu sub 0 por J. Eso es lo que estamos teniendo acá abajo. Al integrar esta ecuación, como son las mismas superficies, se anulan parte izquierda y derecha, y esta ecuación es la forma diferencial de la ley de Ampere, forma diferencial de la ley circuital de Ampere. Rotacional de B es igual mu sub 0 J. En palabras sería rotacional, ¿verdad? De B mu sub 0 J. Es decir, cuando usted esté realizando operaciones, puede utilizar en palabras o en, como se dice, en el símbolo del vector nabla. El rotacional se lee el vector nabla con la X, se lee el rotacional. Es decir, esos dos al mismo tiempo se leen nabla y la X se lee el rotacional. ¿De quién? Del vector que está a la derecha. Entonces, rotacional de el vector densidad de flujo magnético. ¿Preguntas, por favor? No hay preguntas. Y cuando estamos tratando de rotacional, voy a regresar acá. No sé dónde les puse la hojita de ecuaciones. No sé si esté acá. Resumen, el diagnóstico de la prueba, gráfica, no hay aquí. En este
Primer capítulo 1, resumen, gradiente, aquí, esta es. ¿Sí ve? Aquí usted tiene los gradientes en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. La divergencia, estas divergencias de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Y aquí tenemos el rotacional en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Mire que el rotacional es un vector, la parte derecha. Si estamos en un alambre cilíndrico, entonces tenemos coordenadas cilíndricas y aquí el cilindro depende de tres variables. El radio, aquí el radio está representado con ρ. ρ es el radio del cilindro. Entonces, y el ρ es el vector unitario en la dirección del radio. Aquí phi viene a ser el ángulo del cilindro y z viene a ser la longitud del cilindro. Entonces, el cilindro tiene coordenadas. El cilindro tiene coordenadas el radio, el ángulo phi, teta, como sea, y la longitud z. Eso sería en coordenadas cilíndricas. En coordenadas rectangulares, en cambio, es x, y y z. Y en coordenadas esféricas es r, phi y teta. Coordenadas cartesianas x, y z. Esos son los vectores unitarios, dice, en la dirección r, sombrerito, en la dirección del ángulo, sombrerito, en la dirección z, vector unitario. Eso es lo que se está representando acá. ¿Sí ve? El rotacional en la dirección r, en la dirección phi y en la dirección z. Es decir, el rotacional es otro vector. ¿Está entendido? Entonces, para resolver los problemas, usted debe tener esta hoja para poder copiar las ecuaciones. Ahora, si usted tiene una memoria excelente y no necesita, no hay problema. Recuerden que ustedes van a dar las pruebas del el examen principal y el examen de recuperación en las instalaciones de la SPOS. Va a ser físico, van a estar ustedes presentes en las aulas y ahí deben llevar esta hoja, por favor. Yo no permito prestarse esta hoja en el examen. Entonces, es responsabilidad de usted, a partir de hoy, ya póngale esa hojita en el material que usted va a llevar, como se dice, siempre para poder desarrollar estas ecuaciones. Entonces, póngale en cualquier parte donde usted no se olvide y para el examen no hay esa excusa. Ahí, por ninguna razón yo permito, como se dice, prestarse esas hojas, porque al prestarse las hojas, ahí van el desarrollo del problema. Por eso, no pueden prestarse. Si se olvidó, qué pena, usted sabrá cómo lo hace. ¿Está entendido? Preguntas, por favor. Esto es muy importante. Vuelvo y repito, si usted no lleva la hoja de estas ecuaciones, eso significa que usted tiene una buena memoria y sabe de memoria todas esas ecuaciones. Pero no hay justificación alguna que, como no llevé la hoja, yo me he equivocado al poner este término. No hay excusas de ninguna naturaleza. Entonces es responsabilidad suya llevar esta hoja. Le digo, lleve para que copie las ecuaciones de acuerdo al problema. Obviamente aquí este vector A es una variable general que bien pude haber puesto aquí
el vector F, es decir, aquí esto es sacado de un autor de un libro, entonces el autor del libro le pone A como un vector cualquiera, no obedece a nada, un vector A pudo haber sido una función, un vector F. Estamos claros que F no es fuerza tampoco, ¿no? Forma general. Entonces, pues yo repito, deben tener a la mano estas hojas para resolver los problemas. Usted lo que tiene que hacer es copiar estas ecuaciones dependiendo en qué sistemas de coordenadas estemos tratando. Si el problema se trata de una esfera y hay que sacar el rotacional, tiene que coger estas ecuaciones que están acá abajo, ¿sí? Bien, como usted ve, rotacional es otro vector. Y aquí, como esto es, como se dice en esta hojita, los vectores están con letras negrillas. Estos son letras negrillas, negrillas. R, vector unitario, perdón, vector unitario en la dirección R, en la dirección θ y en la dirección phi. Entonces son vectores, cuidado a decir, aquí no es escalar, son vectores estos de aquí. Si ve el cursor, acá sí en coordenadas rectangulares le ha puesto con sombrerito, vector unitario, pero acá no lo han puesto. ¿Por qué? No sé. Esto también es con sombrerito, en la dirección R, en la dirección θ y en la dirección phi, los ángulos. Acá abajo, en laplaciano, en cambio, ya no utiliza A, utiliza una función cualquiera, f, una función cualquiera, f. Entonces, en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Entonces, esta es la hoja que pide hacer. Y más acá abajo tiene una cantidad de identidades vectoriales que a usted le va a servir. Aquí dice el producto punto es conmutativo. Hacer A punto B equivale a hacer B punto A. Es conmutativo. Pero en cambio, el producto cruz A cruz B no es igual a B cruz A. Ustedes ven que está un signo negativo. Entonces, el producto cruz no es conmutativo. Usted no puede intercambiar, no es igual. Acá arriba sí en el producto punto es igual. No importa poner A punto B o B punto A. El resultado final es lo mismo. Es decir, este es un escalar, el producto punto. En cambio, el producto cruz es un vector que al intercambiar los vectores no va a cambiar de signo. No es lo mismo. Acá mire el producto punto entre A y la suma del vector B y C. Es decir, aquí tiene algunas identidades. Más adelante vamos a utilizar, mire, aquí tiene usted el rotacional del de B y el rotacional de C. Es igual a este valor que está acá. Es decir, el rotacional de todo esto de aquí es un vector de B. A ver, estoy mal, no es rotacional. ¿Cuándo es rotacional? ¿Alguien me puede decir? Hace poco les dije. ¿Cuándo se lee rotacional? ¿Alguien que quiera pasar? Cuando tengo el vector nabla cruz un vector. Exacto, el nabla, gracias. Entonces aquí, acá abajo dije mal. Cuando está el vector y una X es el producto cruz. Acá también, esta tercera línea, la cuarta línea, la cuarta es A, el producto cruz del vector A con el resultado de la suma del vector B y el vector C. Acá abajo en la línea 6 es el producto cruz entre el vector A y el resultado del vector que sale al realizar el producto cruz entre B y C. ¿Estamos claros?
La asociación va a ser diferente, ¿verdad? Que el producto cruz no es conmutativo. No es lo mismo aquí asociar, entre paréntesis, A cruz B asociado y eso cruz C. No es lo mismo que A cruz asociado B cruz C. No es lo mismo. Es decir, el agrupamiento ya no es lo mismo. ¿Sí está claro? Entonces, aquí tiene algunas identidades. En cambio, acá abajo, aquí tengo, esta es la que voy a utilizar, la 15. La 15. ¿Quién me puede leer la ecuación de 15? Rotacional del producto cruz A cruz B El rotacional ¿de qué era? del producto cruz A cruz B. Ya, correcto. Ya. Y mire, mire cómo está aquí el rotacional asociada, ¿verdad? Si está, mire la parte derecha. Es el producto cruz. En cambio, acá abajo, en la número 19, ¿qué tiene? ¿Cómo se lee ahí? El El rotacional rotacional del del rotacional de A. Eso. Entonces, mire que arriba el rotacional del producto cruz. Mire cómo está acá. Acá abajo es el rotacional del rotacional. Aquí ha sido igual. Esta es una eh, identidad que vamos a utilizar para la siguiente clase. Aquí ha sido igual el rotacional del vector. ¿Quién me puede leer esto, por favor? ¿Cómo se lee esto de aquí? La parte derecha de la 19. Estoy aquí. ¿Alguien me puede leer, por favor? Ahí he notado que tienen dificultades algunas personas. ¿Cómo se lee, por favor? Entonces, matemáticas. Matemática vectorial. ¿Quién me puede leer la parte derecha? Rotacional del vector A. ¿A qué es igual la parte derecha? ¿Quién me puede leer, por favor? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera pasar? Nadie quiere pasar. La materia me refiero. Era que esto debieron haber aprendido en matemática vectorial y vamos a aplicar acá, en teoría electromagnética. ¿Alguien? Nadie sabe cómo se lee. ¿Alguien que quiera pasar? Nadie quiere pasar. Quiere pasar la materia, me estoy refiriendo. ¿Aló? Se leería el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. Ya, correcto, gracias. Del vector, recuerde que A es el vector. Tiene que siempre pronunciar el vector, porque si dice A, usted erróneamente le puede poner un escalar y no es verdad. Es el vector. Muy bien. Entonces, mire que es importante. Ve aquí, usted tiene el teorema de la divergencia con el vector A. Y acá abajo, el teorema de Stokes con el vector A. Entonces, esta hoja, por favor, vaya sacándole copias y para el examen principal y de suspensión debe llevar con usted para poder realizar dichos exámenes. No pueden prestarse por ningún motivo.
Entonces, asegúrese de tener esta hoja en el examen. Y obviamente ahorita, como estamos en teletrabajo, usted para desarrollar los exámenes también debe sacar esta hoja. Bien, preguntas, por favor. Con esto concluimos la clase del día de hoy y a partir de las 11 nos conectamos nuevamente para las tutorías. Ahí voy a explicar los problemas. Es decir, bueno, ahorita mismo vamos a ver algo de los problemas. Es decir, falta un tema más que es el potencial vectorial magnético. Lo vamos a hacer el día de mañana. Tarea individual. Vale, este problema ya usted puede calcular la intensidad de campo eléctrico, el potencial eléctrico. El segundo problema se utiliza la ley de Biot-Savart. También puede calcular. El problema 4 también puede calcular. Esto ya viene de electricidad y electromagnetismo. Es una distribución volumétrica de cargas dentro de una superficie esférica de radio. Entonces, esto también puede calcular. El único problema que está pendiente sería el 5. Dice, determinar la función de potencial eléctrico. Ese tema vamos a ver el día de mañana. Potencial vectorial magnético. Entonces, aquí dice determinar la función de potencial eléctrico. Es el potencial eléctrico que ya usted conoce. ¿Ya? Entre los dos conductores de radios A y B, tal como se muestran aquí, utilizando la ecuación de Laplace. Es decir, este problemita lo que debe hacer es, partiendo de la ecuación de Laplace, llegar a despejar la variable B. Y como es una ecuación diferencial de segundo orden, para poder bajar el grado de este diferencial, lo que hacemos es integrar. Entonces aquí a base de integraciones se resuelve el problema de aquí. ¿Sí está claro? Entonces, en la clase de tutorías vamos a ver este problema de aquí, el 3, ¿sí?, que tiene una forma de resolver diferente a la que se vio en electricidad y electromagnetismo, una forma más avanzada. En electricidad y electromagnetismo, aquel problema que se los puso tenía dimensiones finitas, ahora tiene dimensiones infinitas este alambre que tiene una distribución lineal de cargas ρ sub L. Bien, el de aquí ya ni qué hablar, ¿verdad? Esto ya se hizo un problema. Tienen claro esto, ¿verdad? Ya se calculó en el capítulo 2, se calculó el campo eléctrico y el campo y el potencial eléctrico. Aquí que dice, un disco circular de radio A uniformemente cargado sobre su superficie con una distribución de carga superficial de ρ sub S. Determinar la intensidad de campo eléctrico a una distancia Z en el punto P. Ya usted puede calcular, es una distribución superficial. Y luego calcular el potencial eléctrico a una distancia Z en el punto P. Es decir, aquí es por separado el campo eléctrico y el potencial eléctrico. En el segundo problema, mire, es el mismo. Dice, a partir del potencial eléctrico, como usted aquí ya calculó el potencial eléctrico, dice, a partir del potencial eléctrico obtenido en el problema 1b, este resultado de aquí, el potencial eléctrico obtenido en el problema 1b,
obtenga la intensidad de campo eléctrico en el punto M en magnitud, dirección y sentido utilizando la ecuación esta, es decir, el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Entonces usted con este resultado de la parte D deriva ese resultado y obtiene el campo eléctrico. Recuerde que el campo eléctrico es un vector, mientras que el potencial eléctrico es un escalar. Pero aquí, ¿cómo es que se convierte en vector? Ya que el gradiente, el vector nabla, ese es vector. Si estamos en coordenadas rectangulares, es X, Y y Z. El vector nabla tiene en sistemas tridimensionales o coordenadas cartesianas las coordenadas X, Y y Z, direcciones X, dirección Y y dirección Z. Entonces, con eso ya calcula los dos problemas. En el tercero le dije que eso vamos a ver de realizarlo hoy en las tutorías. Este de aquí. Voy a explicar este de aquí. El cuarto, una distribución volumétrica de cargas, Rho sub R, hay dentro de una superficie esférica de radio. Entonces, ahora ya no es constante. La diferencia con los problemas que se desarrollaban en la materia de electricidad y electromagnetismo es que en dicha materia se consideraba una distribución de cargas uniformes y cuando son uniformes, Rho son constantes. Y si se está integrando, esa, como es constante, sale de la integral. Ahora ya no es constante. La distribución volumétrica obedece a esta ecuación, está en función del radio. Y ya no puede salir de la ecuación en forma constante. Voy a presentarles en el PAI. Inge, Sí, perdón, creo que está en la tarea equivocada, si no me equivoco. Revísele, por favor. ¿en cuál estamos? Sí, tarea 1. Estamos en el Eso es del capítulo. capítulo 1. En el capítulo 1 estamos. Ay, disculpe, déjeme ver entonces. Tiene toda la razón. ¿En cuál estamos? En el 4. ¿Ya? ¿Por qué se quedaron callados? Ya, tarea individual. Acá estamos. Mire, nuevamente tenemos aquí el problemita, ¿no? Que ya se lo ha resuelto, ¿sí ve? Y nuevamente ponemos para utilizar la ley circuital de Ampere. Entonces no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Para este problema. Un alambre conductor muy largo de longitud L lleva una intensidad de corriente I. Utilizando la ley de Dios-Savar, determinar la densidad de flujo magnético en el punto M a una distancia de desde el alambre, como se muestra en la figura. Este problema no hay inconveniente, ¿verdad? El segundo problema tampoco. Dice, determine la densidad de flujo magnético en el punto M. Aquí, los dos pedazos de alambre consideren de longitud B. Entonces, este es un pedacito de alambre, por aquí circula una corriente I. La misma I circula por las tres secciones de alambre. Estas longitudes son B. Y esta sección de aquí es una semicircunferencia de radio A. Se pide calcular la densidad de flujo magnético en el punto B producido por cada una de esas secciones. Usted tiene que hacer separadamente cada una de esas secciones. En electricidad y electromagnetismo ya se calculó la densidad de flujo magnético producido por un alambre en un punto. Estamos claros. El de acá arriba el alambre es infinito, en cambio el de acá el alambre, los dos alambres son finitos. Lo diferente sería el tercero, utilizando el potencial vectorial magnético A, que eso vamos a tratar mañana, calcular la densidad de flujo magnético B para un radio menor que R
aquí hay un error, ¿verdad? Aquí el radio es R mayúscula aquí, en este cilindro. El radio es R mayúscula acá. Es decir, calcular dentro y fuera del cilindro. Este problema, lo que faltaría explicar la ley de el potencial, perdón, vectorial magnético. Entonces, ¿dónde estamos? Rápidamente les voy a explicar mejor el día de hoy para mañana dedicarnos a problemas y contestar algunas dudas que usted tenga. Mira, aquí dice potencial vectorial magnético. En electricidad y electromagnetismo se estudiaba por separado el campo eléctrico y el campo magnético. Hoy, en la materia de teoría electromagnética 1, el objetivo es tratar al mismo tiempo el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Cuáles ecuaciones determinan el análisis al mismo tiempo del campo eléctrico y el campo magnético? Son las ecuaciones de Maxwell. El objetivo de la materia es determinar las 4 ecuaciones de Maxwell. A esas ecuaciones de Maxwell tratan al mismo tiempo el campo eléctrico y el campo magnético. Además, pueden ser diferentes medios por el cual se esté propagando la onda, lo que no sucedía en electricidad. Por ejemplo, para aplicar la ley circuital de Ampère, el medio por el cual se analizaba era en el vacío. Lo mismo la ley de Gauss, ¿verdad? Para el vacío. Bueno, ahí también en la ley de Gauss, en la parte de capacitancia, se hacía con capacitores dieléctricos en el vacío y con un capacitor dieléctrico. En cambio, en las 4 ecuaciones de Maxwell, usted puede tratar al mismo tiempo cualquier tipo de medio por el cual se desplazan las ondas de campo eléctrico y de campo magnético. Entonces, con el potencial vectorial magnético, nosotros podemos relacionar justamente lo que le estoy diciendo, el campo magnético con el vector potencial vectorial magnético, ya que hasta aquí ustedes conocen es el potencial eléctrico, ¿verdad? Potencial eléctrico es un escalar. Ahora dice el potencial vectorial magnético es un vector. ¿Cómo se relaciona? Voy a presentarles aquí, partiendo de esta ecuación. Ustedes ya conocen, ¿verdad? La integral cerrada de línea del producto punto E de L. ¿Por qué igualamos a cero? Eso ya habíamos analizado en clases anteriores. Voy a ampliarle un poquito más. ¿Por qué era igual a cero e integral cerrada? ¿Alguien puede decirme, por favor? ¿Nadie? Bien, chequen eso. El día de mañana vamos a hacer, pero si revisan ustedes las hojitas, ¿sí? Las hojas, usted tiene que, las identidades, la divergencia del rotacional va a ser igual a cero. Ustedes revisen eso, entonces voy a luego regreso. Entonces, ya tenemos que en una ecuación anterior habíamos visto que la divergencia, aquí mismo, no, en la clase anterior, si ve aquí, el flujo magnético B.D, integral de superficie, pero si yo tengo integral cerrada de superficie, ese es igual a cero, que ya lo discutimos la clase anterior. Si aplico el teorema de Stokes,
voy a tener, si aplico el teorema de la divergencia, la integral de superficie se convierte en una integral de volumen y ya tengo la divergencia de B igual a 0. Utilizando ese resultado, mañana vamos a profundizar más. Mire, utilizando ese resultado, yo tengo la ecuación 1. Y cogiendo de las identidades vectoriales la divergencia del rotacional de A. En las identidades A era como un vector cualquiera. En cambio, aquí A es justamente la representación del vector potencial vectorial magnético. A es el vector potencial vectorial magnético. Así como se le representa a B como el vector densidad de flujo magnético, ahora el vector A se representa al vector potencial vectorial magnético. Entonces, utilizando las identidades vectoriales, la divergencia del rotacional de cualquier vector es igual a 0. Ahora, A coincide con esas ecuaciones que han planteado en esa hojita. El A ahora es el potencial vectorial magnético. Como la ecuación 1 y la 2 son iguales a 0, por lo tanto, igualo las dos ecuaciones. Al igualar las dos ecuaciones, vemos que a la izquierda aplico la divergencia del vector B. A la derecha aplico la divergencia del vector rotacional de A. En matemáticas, a una ecuación, si usted a todos los términos le multiplica o le divide, la ecuación no se altera. Lo mismo acá. Es como que a los dos términos yo aplico el término de la izquierda, la divergencia, y el término de la derecha también aplico la divergencia. Con eso, ¿qué decimos? La ecuación no se altera. ¿Cuál sería la ecuación original? B igual a rotacional de A. Si ve aquí, B igual a rotacional de A. La densidad de flujo magnético es igual al rotacional del potencial vectorial magnético representado por la letra A. ¿Estamos claros? Ahora, si usted a esta ecuación B igual rotacional del potencial vectorial magnético le aplica en la ecuación anterior, que teníamos rotacional de B es igual a mu sub 0 J. Y ya se lo hace en una ecuación anterior que teníamos, ¿verdad? Y vamos a tener rotacional del rotacional de A es igual a mu sub 0 J. Pero matemáticamente, de acuerdo a las identidades matemáticas, el rotacional del rotacional es igual a esto que les hice leer hace poco. Es igual al gradiente de la divergencia del vector A menos el laplaciano del vector A. Entonces, aquí estamos interactuando con las ecuaciones que obtenemos del electromagnetismo, de la ley de Ampère, relacionamos con las identidades vectoriales y llegamos a determinar, a comprobar que el vector B es igual al rotacional de A. Esto vamos a, como se dice, a ampliar el día de mañana. Quiero que ustedes lean toda esta información del potencial vectorial magnético. Está explicado y justo hay que hacer una pequeña, como se dice, un pequeño cambio aquí. Le está explicando esta parte para poder demostrar esas ecuaciones, que el potencial, el B es igual al rotacional de A. Aquí se está demostrando. Hoy en este momento le demostré de acuerdo a las identidades nada más. De aquí a acá, hasta esta ecuación,
La demostración es con la ecuación matemática que se obtuvo del flujo magnético, de la integral cerrada de superficie del flujo magnético, ¿verdad? B punto ds. Entonces, aplicando el teorema de la divergencia, llego a esta ecuación. Y este planteamiento de acá es utilizando las identidades vectoriales, como estos es igual a 0, ambos son igual a 0, igual. Y vuelvo y repito, aquí aplico la parte izquierda y la parte derecha, la divergencia, y matemáticamente, si a todos los términos aplico la divergencia, no se altera la ecuación. Y por eso me permite llegar acá. En esta sección, en cambio, está demostrado matemáticamente el procedimiento hasta llegar a este punto de acá. Bien, entonces esto les adelanto para poder abordar en la siguiente clase esta ecuación de potencial vectorial magnético, que es igual a esta ecuación. B es igual al rotacional de A. A, potencial vectorial magnético. B, densidad de flujo magnético. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, entonces para el día de mañana quiero que ustedes vayan leyendo, analizando este tema de aquí para que no haya confusión. Si no hay preguntas, voy a dar por concluido la clase del día de hoy. Pongan presente en el aula virtual y en el Team, y nos vemos en la clase de tutorías hoy de 11 a 12. Profe, ¿Sí? la clase anterior puse la asistencia desde mi celular, pero no se me ha quedado guardado. ¿Me podría ayudar, por favor? ¿Cómo? En la clase anterior puse la asistencia en el Teams, pero puse desde el celular, pero no se me había quedado guardado, revisé desde la computadora. ¿Me podría ayudar con la asistencia? Del anterior al aula virtual, no se puede. Sí, de la clase del día martes. Sí, no se puede. No me Ya, permite gracias, profe. ingresar porque ahorita ya estamos otra fecha y yo no puedo ingresar allá. ¿Sí me entiende? Usted puede ingresar a cualquier hora del día que está dispuesto. Es decir, si la clase fue de 7 a 9 y usted se olvidó de poner, tranquilamente puede ingresar más tarde. Todavía está activo ese día. Pero para otro día ya No, se profesor, puede estaba revisar. activo solo en las horas determinadas de la clase nomás. Entonces no puedo yo ingresar y cambiar un día anterior. No se puede. No le permito. Es como que ya se cerró ese archivo. Solo puede ver, pero no ingresar más. Por eso es cuando, Sí, profe, es que, por ejemplo, a veces cuando pasa eso, saben poner en vez de el auto, ponen en vez del auto guardar, saben poner la asistencia manualmente. Entonces, por eso preguntaba. no, Gracias. no se puede. Eh, ya esa queda, como se dice, con faltas. Pero como yo les he dicho al inicio, a mí las faltas no me preocupan. Me preocupa es la parte, como se dice, los contenidos teóricos. Eso. Si usted está mal en los contenidos teóricos, obviamente ahí las faltas sí entran en consideración, puede perder por falta. Pero si usted una clase no asistió, 2 clases, 3 clases, y están bien en la parte de la materia, no hay ningún inconveniente, ¿está claro? Gracias, profe. Sí, sí, está Pero claro. ya, por favor, tenga la bondad de salir del team para detener la grabación.